Hola a todos y bienvenidos al taller de ciclismo urbano. El taller de ciclismo urbano es una recopilación de experiencia ciclista urbana por más de 15 años utilizando la bici como medio de transporte en combinación con algunos criterios de prevención de riesgos aplicados a la seguridad vial. Como pueden ver, el taller tiene que ver con seguridad y eficiencia. Esos son los dos pilares bajo los cuales vamos a desarrollar el taller el día de hoy. Entonces, bienvenidos y esperamos que lo disfruten mucho. Primero queremos hablar, les decía, ¿verdad?, del taller como tal, pero queremos hablar del contenido. Hay 6 capítulos en este taller, entonces este es el primer capítulo, vamos a hablar de la bicicleta. Después vamos a hablar de lo que nosotros llamamos los chunches, es decir, todos los accesorios que se utilizan para andar en la bici. También vamos a hablar de la logística, que es cómo resolver los viajes en el día a día para que nos funcionen de manera, conveniente la bicicleta y que no sea más bien una incomodidad utilizarla, sino que nos vaya funcionando bien. Esos son los 3 primeros capítulos que tienen que ver con cosas físicas y después vamos a pasar a 3 capítulos más que tienen que ver con cosas más bien no materiales. Hablamos de la ley. Vamos a repasar la ley 9078, que es la ley de tránsito, y también la ley 9660, que es la ley de movilidad y seguridad ciclista. Estas dos leyes son las que tienen que ver con ciclistas y vamos a repasar entonces los principales aspectos que tienen que ver con derechos y deberes de las personas que usan la bicicleta. También vamos a hablar de las reglas de la calle, ese es el 5º capítulo de este taller. Las reglas de la calle quiere decir lo que nosotros hemos aprendido bajo nuestra experiencia como ciclistas urbanos y que refleja un poco la aplicación práctica de la ley. Y en última instancia vamos a repasar 6 escenarios de peligro para ciclistas, es decir, 6 situaciones en las que los ciclistas nos podemos ver en peligro y vamos a acompañarlas de consejos sobre cómo enfrentar esas situaciones para estar mejor. Este es el primer capítulo, la bicicleta. Entonces queremos hablar de la bici como tal. Es muy importante hablar de la bici porque pues, es el vehículo sobre el cual vamos a tratar en todo el taller. ¿Qué sucede con la bicicleta? Bueno, pues, la bicicleta es una máquina altísimamente eficiente, ¿verdad? O sea, creo que es muy importante resaltar el hecho de que la bici es 5 veces más eficiente que caminar y es hasta 35 veces más eficiente que usar un vehículo motorizado. Entonces hay muchísimo valor en la bicicleta como vehículo y queremos también explorar eso. Pero para ser prácticos, también queremos repasar con ustedes qué tipo de bicicletas hay en el país y cuál bicicleta les convendría más a las personas que están a punto de elegir una bicicleta. Entonces, eso es mucho lo que queremos tratar en este capítulo de la bicicleta como tal. Para eso tenemos este cuadro en el que hacemos una breve comparación de las, fortalezas y debilidades de los 5 tipos de bicicletas más comunes que vemos en las calles de Costa Rica. El primer tipo de bicicleta que queremos repasar es la bicicleta de ruta, que de hecho es la bici que ven aquí como parte del set. La bicicleta de ruta es una bicicleta con características especialmente enfocadas en velocidad y en potencia, ¿verdad? O sea, en lograr que la bicicleta recorra en cada pedalada pues mayor distancia y logre una eficiencia mayor en el recorrido. Por eso tienden a ser bicicletas livianas, de llantas delgadas para menor fricción y mayor desempeño, y eso pues las define muy bien como una bicicleta que es estrictamente para calle. Entonces, como pueden ver, bueno, a nivel de precios, como están viendo acá, a nivel de precios tienden a ser un poquito más caras porque son bicicletas en las que se busca que sean de mayor desempeño y por lo tanto los componentes son un poquito más caros. Los marcos también, si se busca una bicicleta de aluminio o de carbono, pues tienden a ser un poco más caros. En cuanto a terreno, como les decía, ¿verdad? El ancho de llanta que se tiene para bicicletas de ruta pues es un ancho que impide utilizarlas en calles de lastre o calles de piedra. Se puede usar en una calle de lastre, por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado y saber muy bien lo que se está haciendo. Son bicicletas diseñadas para la calle. Entonces, en cuanto al terreno, tienen esa característica.
En cuanto a repuestos, pues porque son bicicletas muy comerciales que están en todos los ciclos del país, entonces los repuestos están bastante disponibles y no hay mayor complicación al encontrar repuestos y demás. Tenemos también en cuanto a estabilidad, es una bicicleta muy estable, una bicicleta pues, de marco rígido que logra darle a las personas bastante seguridad y estabilidad. Tal vez no tanta como una bicicleta de montaña, que es la siguiente que vamos a ver, pero sí es bastante estable. Y por supuesto, en cuanto a potencia, es una bicicleta con un recorrido en cadena bastante bueno, y eso hace que pues sea una bicicleta eficiente, una bicicleta que sirve para llegar a largas distancias con menor esfuerzo inclusive. En segundo lugar tenemos la bicicleta de montaña, y esta es la bicicleta que tal vez ustedes más comúnmente ven en la calle. Eso es importante porque es una bicicleta pues muy predilecta entre las personas en Costa Rica, porque es una bici todoterreno, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es una bicicleta de montaña, pero también nos va a servir en la calle. Entonces aquí es importante enfocarnos en esto, porque si alguien está pensando en comprar una bicicleta, tal vez la mejor bici que pueden comprar para comenzar y para ir entendiéndose mejor en el mundo del ciclismo, ya sea deportivo, recreativo o urbano, es una bicicleta de montaña. Como pueden ver, de hecho cumple de forma positiva con todos los aspectos que estamos valorando, los criterios. Es una bicicleta asequible, de buen precio, con un mercado muy amplio, que por ejemplo en bicicletas usadas se puede conseguir desde los 50,000 colones. También es una bicicleta pues todoterreno, como ya lo dijimos, con una amplia gama de repuestos también que están disponibles en todos los ciclos del país. Una bicicleta muy estable, principalmente por el ancho de manivela que tiene, se logra bastante estabilidad. Es una bicicleta que le da seguridad a la persona que la usa, y es una bicicleta potente también, con una gama de cambios, o sea, de marchas bastante amplia, que le permite a las personas pues, desarrollar diferentes velocidades, pero también subir cuestas muy empinadas con una combinación de marchas más suave, ¿verdad? En tercer lugar tenemos bicicletas urbanas, pero acá hay algo interesante. Las bicicletas urbanas son cualquier tipo de bicicleta en realidad. ¿Qué pasa con una bicicleta urbana? Que es una bicicleta transformada para efectos utilitarios, o sea, para usarla como bicicleta del día a día, para ir al trabajo, para hacer las compras, para ir al colegio, ¿verdad? Para ir a hacer deporte. Es una bicicleta que se caracteriza, como pueden ver aquí en esta gráfica, por tener algunos elementos que la hacen urbana. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, justamente la presencia de luces, por ejemplo, la luz delantera, el stop trasero, los guardabarros, el rack trasero que permite cargar una alforja o dos alforjas, o llevar alguna carga adicional en alguna canasta. Son esas características las que hacen de cualquier bicicleta una bicicleta urbana. Ahora, también se venden bicicletas urbanas como nuevas, es decir, ya armadas con ese propósito, pero cualquier bici que ustedes tengan en la casa la pueden convertir en una bici urbana. Ahora, con respecto de las bicicletas urbanas, bueno, por esa misma razón, porque puede ser cualquier bicicleta, tienen una gama de precios bastante amplia, ¿verdad? Podemos encontrar todo tipo de bicis. En cuanto a terreno, al momento de equipar una bicicleta para efectos urbanos, como por ejemplo con guardabarros, los guardabarros son piezas frágiles que están muy cerca de las llantas. Entonces, si uno fuerza la bicicleta en un terreno, ¿verdad?, escabroso, pues puede dañar los guardabarros o hacer que empiecen a rozar las llantas, y eso pues es problemático. Entonces tal vez no es una bicicleta todoterreno por esa razón. En cuanto a repuestos, algunas bicicletas de tipo urbano o que se convierten en bicis urbanas tienen partes que tal vez es un poco más difícil encontrar. Por ejemplo, no sé, los tornillos o las pegas de un guardabarros, que si se le cayeron a uno, pues tal vez es más difícil encontrar eso que un repuesto de una bici deportiva. Entonces eso pues las hace un poquito más especiales en ese sentido. Si son bicicletas estables, bueno, tan estables como una bicicleta de montaña, si es una bicicleta de montaña la que convertimos en urbana. Y por supuesto también en cuanto a potencia, son bicicletas que tienen su set de cambios, sus piñones, sus platos, y tienen pues esa capacidad también de subir cuestas, de lograr desempeños buenos en planos y demás.
Otro tipo de bicicleta que también es urbana porque tiene una característica pues, o una utilización muy de calle, muy para hacerlo del día a día, ¿verdad? Es la bicicleta plegable, que probablemente ustedes ya han visto bastantes bicicletas plegables circulando por Costa Rica, lo cual es muy interesante porque hasta hace unos años este tipo de bicicleta no se veía acá. Era una bicicleta muy europea, ¿verdad? Pero poco a poco hemos ido como país adoptándolas e incluso haciendo uso intermodal con ellas, o sea, llevando la bicicleta en el tren, haciendo viajes intermodales, que quiere decir combinando dos o más medios de transporte para completar un recorrido. Eso es interesante porque pues, nos está ampliando el espacio en el que podemos movernos gracias a la característica plegable de las bicis de este tipo. Es muy parecida a la bicicleta urbana, vean que tiene las mismas características, sin embargo la diferencia está justamente en que esta sí es una bicicleta diseñada para ser urbana. Vean que tiene sus guardabarros, tiene su rack, probablemente uno la equipa con luces y demás, pero lo principal es que se pliega por la mitad para poder hacerla una maleta y cargarla en otro tipo de vehículo o otro medio de transporte. Entonces también si ustedes están pensando viajar a largas distancias y esa distancia la pueden recorrer en alguna fracción en tren o en bus, este tipo de bicicleta tal vez es una buena elección. Entonces hay que pensar si la necesidad que tengo es compatible con esta bicicleta plegable y si es así, pues ir por una de ellas. Incluso ya hay marcas nacionales que fabrican bicicletas plegables, así que el mercado se está abriendo y eso es algo muy bueno. Y por último tenemos la bicicleta playera o la famosa banana, que tiene algunas características interesantes, pero que tal vez no es la mejor bici para la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con la bicicleta playera? Bueno, observen que tiene características urbanas, generalmente tienen guardabarros, tienen un asiento con bastante amortiguamiento, pero no son bicicletas muy estables. Resulta que la mayoría de las bicicletas bananas o playeras son de una sola marcha y eso cuando uno, por ejemplo, hace el arranque tiende a estar menos estable que con una bicicleta que tiene varias marchas porque la marcha inicial es muy dura. Entonces ese arranque inicial puede ser un poco desestabilizado para el ciclista en comparación con una bicicleta que sí se puede poner en una marcha suave. Además tienen una manivela muy ancha. Y esa manivela ancha, cuando uno circula entre carros, ¿verdad? En las presas, puede ser un problema también. Entonces, creo que una bicicleta playera cumple muy bien la función del nombre, ¿verdad? Para utilizarla en la playa. Es una bici para zonas planas, tal vez no muy urbanizadas, pero que igual cumple una función utilitaria. O sea, se usa para hacer las compras, para ir a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces un poco esas son las características de estas bicicletas. No podemos seguir adelante sin mencionar las bicicletas electroasistidas. ¿Qué es una bicicleta electroasistida? Es una bicicleta como cualquiera de estas que vimos hasta el momento, pero que tiene un motor eléctrico que le da una asistencia al pedaleo. Y hago énfasis en la palabra asistencia porque hay una diferencia muy importante entre una bicicleta electroasistida y una bicimoto. Una bicimoto es una bicicleta a la que se le adapta un motor, ya sea eléctrico o de combustión, pero que tiene un acelerador que permite que uno avance sin pedalear. Esa, por definición, no es una bicicleta, digamos, estrictamente hablando, por lo tanto, no puede utilizar ciclovías, por ejemplo. Mientras que una bicicleta electroasistida, que es una bicicleta que tiene un motor que le ayuda al pedaleo, esa sí es por definición una bicicleta. La diferencia está principalmente en las velocidades que alcanza una y la otra. Una bicicleta electroasistida no debería alcanzar, en la asistencia no debería permitir más de 25 kilómetros por hora, mientras que las bicicletas o las bicimotos pueden llegar hasta 40 o 45 kilómetros por hora. Esa es principalmente la razón por la que no se permite que circulen en ciclovías las bicimotos. Entonces una bici electroasistida es muy buena y es una bicicleta genial para un país como Costa Rica porque nos puede ayudar a subir cuestas muy fácilmente, nos puede ayudar a llegar al trabajo tal vez menos sudados de lo que hubiéramos llegado en una bici mecánica
Es una bici que para las características de topografía y distancias que recorremos en Costa Rica nos vendría muy bien. Entonces, de nuevo, si alguien está pensando comprar bicicleta, vive a una distancia considerable de su lugar de trabajo o de estudio, tal vez una bicicleta electroasistida sea la mejor opción. Entonces, ténganlo en cuenta también. Siempre hablando de bicicletas es necesario hablar de mecánica básica. Este taller no es de mecánica y no vamos a profundizar en los temas de mecánica, pero sí quiero repasar con ustedes 4 puntos muy importantes acerca del mantenimiento esencial de una bicicleta. Por un lado tenemos el sistema de frenos. Es tal vez el más importante porque es lo que nos permite detener la marcha de la bicicleta en caso de un imprevisto. ¿Qué es lo que tenemos que verificar o buscar en un sistema de frenos? Bueno, si son frenos de taquillo, que los taquillos estén en buena condición, que no estén gastados. Eso es lo más importante para lograr un buen frenado. También que los cables que utiliza el sistema no estén deshilachados y no estén muy gastados. ¿Cómo verificamos eso? Bueno, los cables se pueden verificar justamente accionando los frenos. Si uno acciona el freno y la manilla entra hasta la manivela, eso quiere decir que el cable está muy estirado, está dando, ¿verdad?, mucha distancia. Si no es así, si se logra frenar la bici y los taquillos entran fuerte en los aros de la bicicleta, entonces significa que el cable está funcionando bien. De igual forma, los taquillos tienen unos testigos que es fácil determinar si tienen desgaste porque justamente el calado, o sea, la profundidad de esos testigos es lo que nos permite ver si todavía funcionan o si están gastados. Para que tengan una referencia, el taquillo o el testigo del taquillo no debería llegar a 2 milímetros o menos. Si ya está en 2 milímetros, quiere decir que ya es hora de cambiar ese taquillo. Entonces, uno puede medirlo con una regla y darse cuenta pues qué tanto desgaste tiene el taquillo. Si estamos hablando de bicicletas con frenos hidráulicos, pues son las pastillas lo que se cambia. Las pastillas que están colocadas sobre el caliper de la bicicleta, que es lo que hace contacto con el rotor, que es lo que típicamente llamamos disco. Y de igual manera que los taquillos, cuando llegan a 2 milímetros, ya es hora de cambiarlos. Entonces también se pueden medir con una regla, entrando en la parte del freno de la bicicleta y así determinar cuánto desgaste tienen. Hay otros tipos de frenos, como frenos hidráulicos, que también pueden ser frenos de rotor o de disco, y esos generalmente es mejor que sean vistos en un ciclo, porque el freno hidráulico pues, necesita un relleno de aceite para seguir funcionando y es digamos un freno más complejo que es importante estar revisando en un taller especializado. En segundo lugar, tenemos el sistema de cambios, que tal vez no lo vemos como un sistema de seguridad, pero en realidad sí lo es. ¿Por qué digo que es de seguridad? Porque muchas veces cuando uno está haciendo un alto y va a arrancar después, calcula en la distancia a la que viene un vehículo. Si yo empiezo la marcha y la bicicleta, la cadena no está funcionando bien, o el sistema de cambios no está funcionando bien, la bicicleta va a empezar o la cadena va a empezar a brincar y yo me voy a ver pues incapacitado de avanzar, digamos. No voy a poder avanzar porque la bici va a estar brincando, la cadena va a estar brincando. Eso es muy importante a nivel de seguridad porque si yo calculé el tiempo para poder pasar esa intersección, pues podría haberme comprometido y eventualmente en una situación de peligro. Entonces es muy importante que el sistema de cambios esté bien. ¿Cómo se revisa el sistema de cambios? Bueno, lo principal es asegurarnos de que cada cambio que tiene la bicicleta esté entrando correctamente. O sea, que si es el 1, que esté en el piñón más grande, si es el 2, en el segundo piñón, etcétera, etcétera. Si empieza a brincar, las bicicletas tienen un ajuste, una pequeña perillita trasera detrás del pasador, que es la pieza que cambia los piñones. Y ahí en esa perillita uno puede ajustar para adentro o para afuera según lo que necesite acomodar la cadena. Eso es algo que les recomiendo que lo experimenten en su bicicleta porque tiende a ser un ajuste como muy personalizado. O sea, no todas las bicis son iguales y uno ajustando la perillita se da cuenta cuánto mueve la cadena esa pieza o cuánto, ¿verdad?, deja de moverla. Entonces es importante hacer esa experimentación con el sistema de cambios para asegurarnos que esté bien.
si la cadena sigue brincando a pesar de haber hecho un ajuste, puede que ya sea una cuestión de desgaste del piñón. Entonces, si el piñón está desgastado, la cadena no va a estar en su posición correcta porque el piñón no la agarra, por así decirlo. Entonces, eso es importante también ponerle atención. Luego tenemos aros y llantas, y ahí es muy importante entender lo que sucede con los aros y las llantas, porque eso es lo que más probablemente nos puede causar un problema de camino a nuestro destino, ¿verdad? Vamos para el colegio, por ejemplo, para la U, y se estalla la bici. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es cambiar el neumático. No ponerle un parche al neumático, sino cambiarlo. ¿Por qué? Porque poner un parche requiere más tiempo y puede que no quede bien, y probablemente en ese momento uno está apurado y quiere completar el viaje para llegar bien. Entonces es importante llevar un neumático de repuesto, ¿verdad? Los neumáticos de repuesto, pero siempre así como bien encerraditos en un paquete, y llevarlos en el bulto, asegurarnos que el neumático, por supuesto, esté en buen estado, y también saber cambiarlo. Entonces, esa parte de cómo cambiarlo es importante conocerla también. Para eso podemos ver algunos tutoriales en YouTube, por ejemplo, que explican cómo sacar un neumático del aro y cómo volver a ponerlo y demás. Esa parte de mecánica, pues, es más específica. Pero en general, importante tener un repuesto. Además del repuesto, por supuesto, tener las cucharitas que permiten sacar el neumático de la llanta, y un inflador para inflar el nuevo neumático después de que lo reemplazamos. Y en última instancia tenemos la revisión general. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, resulta que la bicicleta, a pesar de que es un vehículo, no es un vehículo que tenga RITEVE, ¿verdad? Como el resto de los carros. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer nuestra revisión, y ojalá hacerla de forma diaria. ¿Y qué es lo que se revisa? Es importante revisar la bicicleta, que los frenos estén funcionando, como les decía antes, ¿verdad? Que el freno, o sea, que esté funcionando implica que al presionar las manillas del freno logren suficiente presión para que detengan la marcha de la bicicleta. También verificar que los pedales estén fijos, o sea, bien firmes en su puesto, que el marco no tenga grietas, ¿verdad? Es importante revisar siempre el marco, especialmente en las pegas del marco, es donde puede haber alguna grieta. También verificar que el juego de centro, que es esta parte, esté firme, haciéndole un buen movimiento, y también que esté centrada la manivela con el aro frontal, de manera que la bicicleta pues pueda ser usada sin que vaya a tener sin que esté floja la manivela con respecto a la llanta y se vaya a perder el alineamiento de la bici. También es importante revisar que el asiento esté firme, que el rack, si tenemos uno, esté firme, que los aros no estén frenados. O sea, hacer girar los aros y verificar que no hay contacto con los taquillos o con los rotores. Y las pastillas, si es un freno de disco. Y bueno, en general, asegurarnos que la bicicleta esté en buena forma, que los neumáticos estén bien inflados, para que pues, el viaje sea lo más eficiente posible también. Así concluimos el capítulo de la bici.